Entre 1810 y 1917, México vivió grandes cambios, los cuales vamos a sintetizar en este video de la manera más lúdica posible. Siguiendo esta línea de tiempo, vamos a sintetizar el proceso de independencia de México, la invención de una nueva nación, la guerra contra Francia, la guerra contra los Estados Unidos, la dictadura de Santa Anna, los tratados Mon Almonte y Maclean Ocampo, la restauración de la República y la Revolución Mexicana. Entre 1810 y 1821, México luchó por su independencia. La Guerra de la Independencia de México fue el resultado de una serie de factores. Entre otros, las reformas borbónicas, el criollismo, que consiste en la toma de conciencia de los españoles nacidos en América sobre su propia identidad, la explotación y miseria del pueblo, el impacto de la crisis política de España, y también la revolución industrial, la ilustración, la independencia de las 13 colonias en 1776, la revolución francesa de 1789 y la invasión francesa a España en 1808. El 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo dio el llamado Grito en Dolores, que marcó el principio de la Guerra de la Independencia. La guerra será marcada por 4 etapas. Primero, el movimiento del cura Miguel Hidalgo entre 1810 y 1811. Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y los corregidores Don Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez son considerados como iniciadores del movimiento armado. Segundo, el movimiento del cura José María Morelos entre 1812 y 1815. Tercero, el movimiento de guerrillas de Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria entre 1815 y 1820. Y finalmente, el movimiento de Agustín de Iturbide entre 1820 y 1821. El 24 de febrero de 1821, después de 10 años de guerra, el Plan de Iguala fue proclamado por Agustín de Iturbide, en el que se declaraba a la Nueva España como país soberano e independiente. El 27 de septiembre de 1821 marca el fin de la guerra, con la entrada triunfal del ejército triarente, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero en México Ciudad. Sin embargo, España reconociera la independencia de México solamente en 1836. Al construir una nueva nación, los nuevos dirigentes se enfrentaron a grandes dificultades económicas y políticas. De manera inmediata, la independencia de México solo existió en el papel. La independencia no modificó las características de la sociedad colonial. En 1824, los diputados del Congreso firmaron el Acta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y juraron la primera constitución del país. Sin embargo, entre 1821 y 1853, el Estado no existía más que formalmente, y los centralistas y federalistas se disputaron el poder. Además, México sufrió de intervenciones extranjeras, las cuales no ayudaron a estabilizar la situación del país. ¿Por qué ocurrió la guerra de Francia y qué pasó? Durante la Guerra de la Reforma, donde tuvimos liberales y conservadores luchando por tener el poder en México, los conservadores apoyaron a Francia invadiendo México. Francia hizo esto para exigir el reembolso de dinero que se les debía, también como para comenzar a implementar la forma de gobierno francesa. Y resultó en que Benito Juárez se escondió por su seguridad y se retiró de su posición como presidente. Sin él, los conservadores podrían hacerse cargo y comenzar a modelar México en torno al modelo tradicional de España. Francia mandó a Maximiliano para gobernar México, excepto pensando que México lo quería también. Durante esto, el general Miguel Miramón, conservador, había decidido derrotar los liberales de una vez, pero fue un intento fallido. El principal apoyo de los conservadores estaba en la ciudad, pero el resto de México favorecían a los liberales y el general fue superado en números. Además, el emperador seleccionado por Francia tenía poco apoyo de los mexicanos y se alejó de cargo, resultando en Francia dejar México en paz. ¿Qué comenzó la guerra contra los Estados Unidos y qué ocurrió? Comenzó cuando Texas se separó de México, pero México se negó a reconocer la separación.
El Tratado de Velasco fue firmado por el presidente de México, que reconocía la separación de Texas, pero fue disputado ya que en México afirmó que el presidente fue retenido en contra de su voluntad durante este tiempo. Los Estados Unidos vieron esto como nueva oportunidad para expandir sus territorios y comenzaron a enviar tropas a México para obtener más territorio. México envió tropas en respuesta a los Estados Unidos y los Estados Unidos vieron esto como un acto de agresión y declararon la guerra contra México en 1845. Estados Unidos ganó mucho territorio durante esta guerra y México estaba perdiendo recursos para convertir a Estados Unidos. Aquí es donde llegó el Tratado de Hidalgo, firmado el 2 de febrero en 1848, que dio el territorio a Estados Unidos de California, Texas, Arizona, Nevada, Utah y la mitad de Nuevo México. A cambio, México recibiría millones de dólares de los Estados Unidos y parte de la compensación volvería a ser parte de las demandas que México tenía en su contra de los ciudadanos de los Estados Unidos. También dieron la opción a los mexicanos en los territorios dados a los Estados Unidos regresar a México o recibir la ciudadanía estadounidense. ¿Qué pasó durante la dictadura de Santa Anna? Antonio López de Santa Anna fue un político y general mexicano. Es muy prominente en las historias de México con respecto a su independencia. España hizo un intento final para recuperar México invadiendo Tampico. Santa Anna marchó contra los españoles con una fuerza mucho menos que ellos y ganó. La derrota del ejército español no solo aumentó la popularidad de Santa Anna, sino que también consolidó la independencia de la nueva República Mexicana. Santa Anna fue declarado un héroe. Santa Anna se hizo presidente como 6 veces y una de esas veces se fue exiliado a Veracruz, pero más tarde fue invitado por la nación a la República para recuperar apoyo para el sistema federal y restablecer el orden y la paz. Su visión particular de pensamiento era conservador y construyó un régimen autoritario. Siguió mucho las formas de la monarquía y restableció el orden de Guadalupe, que se dedicó a la fe católica, que era un valor de los conservadores que aún favorecían las formas de la monarquía de Europa. Comenzó a cobrar impuestos sobre todo, como mascotas, ventanas y puertas de una casa. Mexicanos que no seguían las reglas serían multados o exiliados a México. También quitaron la libertad de prensa para detener cualquier mala publicidad para ellos. Durante su tiempo como presidente también vendió territorio a Estados Unidos de Sonora y Chihuahua. Se enfrentó a una gran oposición por sus acciones y renunció a su presidencia por última vez en 1853. A partir de las constantes disputas entre liberales y conservadores, ambos bandos deseaban contar con un respaldo exterior que otorgara más fuerza a su causa, por lo cual surgen 2 tratados históricos que buscaban la consolidación de los movimientos. El Tratado de España, Mont-Almont, firmado el 26 de septiembre de 1859, pactado entre Juan M. Almont en nombre de los conservadores y Alejandro Montt, representante de Isabel II, México restablece relaciones con España, rotas por el asesinato de algunos españoles que vivían en las haciendas de San Vicente y Chinconcuac, así como en el mineral de San Dimas, pero quedó obligado a perseguir y castigar a los asesinos, a indemnizar a las familias de las víctimas y a hacer válidas algunas obligaciones firmadas por Santa Anna. A través de este tratado, los conservadores se comprometen a reconocer y a pagar todas las deudas atrasadas y a resarcir los daños causados a los españoles que habían sido agredidos y asesinados, a cambio de que el gobierno español otorgara su reconocimiento a los conservadores. Este tratado fue firmado por los conservadores mexicanos en su búsqueda de apoyo contra los liberales durante la Guerra de Reforma. Entre los principales aspectos del tratado
se contemplaba un préstamo a la facción conservadora, el cual debía ser pagado al triunfo de estos, pero esta deuda terminó pasando al gobierno liberal, el cual fue al final vencedor de la guerra. Por su parte, el gobierno liberal del presidente Juárez firma con Estados Unidos el Tratado McLean-Ocampo, que permite el tránsito a la perpetuidad de personas y mercancías estadounidenses por el istmo de Tehuantepec, a cambio de recursos económicos y bélicos para combatir a los conservadores. El tratado deriva su nombre de Robert Milligan McLean, entonces embajador de los Estados Unidos ante México, y del político liberal mexicano Melchor Ocampo, quienes negociaron el tratado con la esperanza de que el dinero y reconocimiento al gobierno de Juárez impulsaría el éxito del Partido Liberal en la Guerra de Reforma. El tratado estipulaba que todo el tránsito que circulara por el istmo sería libre de cualquier derecho o tarifa, tanto para los productos comerciales como para los militares y las tropas. Incluso garantizaba la obligación de las tropas mexicanas a ayudar el aseguramiento y los derechos otorgados a Estados Unidos. México tendría, asimismo, la obligación de construir instalaciones de almacenamiento en ambos lados del istmo de Tehuantepec. Todos los derechos de paso beneficiarían a los Estados Unidos de forma perpetua. De los 4 millones del costo total de estos beneficios, los Estados Unidos pagarían de inmediato únicamente 2 millones al gobierno de México, mientras que la mitad restante permanecería en manos de Estados Unidos, previendo los pagos de demandas de ciudadanos estadounidenses contra el gobierno mexicano por daños a sus derechos. Ambos tratados representaban un alto riesgo para la soberanía e integridad nacional. En el tratado Mon-Almont se comprometió el país a pagar todas las deudas atrasadas y a resarcir los daños causados a los españoles que habían sido agredidos y asesinados. Por su parte, el Tratado McLean-Ocampo ponía al país en una situación bastante desventajosa, comprometiendo a cesión de México a Estados Unidos de tránsito perpetuo para particulares y bienes, imposibilidad de establecer derechos aduanales o contribuciones a estadounidenses que transitaran en el país, derecho a que las tropas norteamericanas intervinieran en México con o sin consentimiento de las autoridades mexicanas, libre tránsito de tropas y abastos militares de costa a costa, cesión de perpetuidad de libre tránsito para norteamericanos en demasiadas rutas. Afortunadamente, ninguno de los dos tuvo efecto, ya que el primero no tuvo vigencia por el triunfo de los liberales, y el segundo tampoco por no haber sido aprobado por el Congreso norteamericano. El triunfo de los liberales sobre el imperio de Maximiliano significaba que se restauraba la República Federal y se consolidaba el poder de los liberales. Ya reinstalado el gobierno en la capital, Juárez puso en orden los asuntos administrativos y reorganizó los proyectos del programa liberal que las circunstancias le habían impedido ejecutar. Después del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, Benito Juárez regresó victorioso a la capital en 1867. A este periodo, que comienza a partir de esta fecha y los 10 años siguientes, se le reconoce como la República Restaurada. Todo comienza con el Plan de San Luis, cual es convocado el 20 de noviembre de 1910 por Madero para derrocar el gobierno de Porfirio Díaz. Este plan convoca la lucha armada en el centro y en el norte del país. En el sur, los campesinos liderados por Emiliano Zapata adhieren al Plan de San Luis, estos con la esperanza de que se les devuelvan sus tierras. Ya con todo comenzado, varias ciudades habían sido tomadas por los revolucionarios y el gobierno quería arreglar esto. Yves Limantour, el principal secretario del gobierno del Porfiriato, ve la necesidad de un acuerdo. Madero acepta el acuerdo y Porfirio Díaz renuncia y se va del país. Se nombra a León de la Barra como presidente interino. También se disuelve el ejército revolucionario con las garantías del acuerdo protegidas por el ejército federal. Durante esta etapa, las garantías de los zapatistas no fueron respetadas. Los zapatistas se desesperan y vuelven a tomar las armas. Madero le pide a Zapata que deje las armas a cambio de una hacienda en Veracruz, pero este no acepta y se rompen las relaciones.
Poco después de esto, se dan las elecciones en las cuales Madero tiene un triunfo aplastante y nombra como vicepresidente a Pino Suárez. Zapata no lo reconoce así y él reconoce a Pascual Orozco como su jefe en el Plan de Ayala. Los porfiristas siguen retomando poder y los zapatistas peleaban contra el gobierno en el sur y los comandados por Francisco Villa y Pascual Orozco en el norte. Mientras tanto, Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta planeaban darle un golpe de estado al gobierno de Madero y finalmente esto terminó con la ejecución de Madero y Pino Suárez. Después de que Madero y Pino Suárez son asesinados, Victoriano Huerta asumió la presidencia. Esto después se volvió una dictadura. En el poder, Victoriano Huerta no cumplía las necesidades de los campesinos y esto causa que el ejército de Zapata se peleara contra ellos. Después de esto, se dieron muchos hechos que llevaron a Huerta a renunciar. Ya con el puesto de la presidencia libre, Venustiano Carranza asumió la presidencia. Cuando Carranza llegó a la presidencia, los villistas y los zapatistas no se identificaban con él, así que se dio un nuevo enfrentamiento entre los villistas y zapatistas contra los de Obregón y Carranza. Carranza logra la victoria cuando un caudillo traiciona a Zapata y lo asesina. La Constitución de 1917 fue firmada en Querétaro y fue lo que puso fin a la Revolución Mexicana, aunque esto está en disputa porque todos no apoyaban la nueva Constitución.